Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana venimos pensando para todos ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Paul Lenoder y Mariano El Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar, si nos da el tiempo, alguna obra literaria y si no, abordaremos algún tema particular de la literatura. Te invito a quedarte aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio y poder de conocimiento. Para aquellos que recién nos están sintonizando, les comento que además de escucharnos en vivo y al aire, también lo pueden hacer a través de la página web y para esto solamente deben ingresar a www.difusorasoriano.com.uy y posteriormente Puerto Cultura se sube a YouTube para que lo puedan volver a disfrutar y a escuchar. A continuación, en la cartelera de espectáculos de Puerto Cultura, les voy a comentar que continuamos con las repercusiones sobre el mega espectáculo que la semana pasada conmovió al departamento de Soriano y a los amantes del jazz del país y también de la región, porque tuvimos visitantes de otros países limítrofes y algunos de más lejos. Me refiero al evento de Jazz en la Calle organizado por Juan Ignacio y por Horacio Macoco Acosta. También se encuentra en nuestro país la cantante y compositora Marian Kroll, una uruguaya que reside desde hace muchos años en Suiza, pero que oportunamente se encuentra aquí visitándonos. Para encontrar su música y conocer lo que realiza, pueden encontrarla en Spotify, también en YouTube, pero no dejen de tomarse unos minutos para conocer a esta gran artista, Marian Kroll, una uruguaya que viene haciendo grandes espectáculos en toda Europa. También les comento que el 7 de febrero a las 20 horas en el Espacio Cultural Miguel Ángel de Maldonado se estará presentando dos escritores. Mariano El Requesén con su novela La Pequeña Biblioteca y Gladys Ledesma con su novela Devenir de Mujer. Otra imperdible actividad literaria en Maldonado, en este centro cultural llamado Miguel Ángel que pertenece a la empresa AMEC. Bien amigos, iniciamos el programa de hoy con la alegría y el color que nos trae el carnaval, una celebración popular que comienza a festejarse a finales de este mes de enero y culmina sobre comienzos de marzo. Conocido como uno de los carnavales más largos del mundo, y hoy Sandra Rush nos contará sobre los inicios del carnaval en el siglo XIX, tal como lo veníamos anunciando al comienzo de la semana. Con ustedes y con nosotros, Sandra Rush, en Puerto Cultura, en su segmento Expresión Viva y todo lo que tenés que conocer sobre el carnaval. Adelante, Sandra. Gracias, Daniel. Buenas tardes, audiencia. Se acerca el carnaval y entonces resolví que la expresión viva de hoy va a ser sobre la historia de la fiesta de Momo en Mercedes. Dice Manuel Santos Pires: por unos cuantos días de los 365 que tiene el año, el dios Momo instaura su reinado, dando origen a lo que desde tiempos inmemoriales llamamos carnaval. Restos de un pasado paganismo que revive burlando la omnipotencia del dios monoteísta. El espíritu del individuo se evade de sí mismo,
tratando de encontrar en la loca y bulliciosa algarabía la compensación a sus penas y sinsabores o la evasión de su vida. Las caretas, el antifaz, disfraces y cantos permiten a la gente romper sin vergüenza con las reglas sociales. El carnaval es una curiosa celebración. Sus antecesores más remotos fueron las fiestas conocidas en la antigüedad como las bacanales, en honor al dios Baco, dios pagano del vino, y las Saturnalias, por Saturno, dios de la siembra y la cosecha. Fue Italia quien incorporó la máscara a la fiesta, en Venecia, donde se usaba no solo para la diversión, sino para guardar el incógnito y gozar de impunidad en venganzas y conspiraciones, aunque también facilitó romances y amoríos, dice Martín Gagliani. Con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas civilizaciones, el carnaval tomó formas y estilos diferentes. En nuestras tierras, ya en tiempos de la colonia, se celebraban los días de carnaval, utilizándolos como espacios de libertad individual y colectiva, especialmente para los negros esclavos montevideanos, quienes salían a las calles cubiertos con túnicas de vivos y chillones colores para entonar sus cánticos y bailar. Dice Titonga Pozzolo: generalmente el carnavalero surgió de los barrios orilleros de la ciudad, pero ello no fue obstáculo para que se unieran a los festejos la gente del centro, que según la prensa de principios de siglo, destaca la masiva participación de respetables familias de nuestra sociedad, que se unían al pueblo para disfrutar del reinado de las carnestolendas. Reafirma lo antes dicho la referencia de que a fines de 1850 ya se vivía la fiesta del Rey Momo, según surge del libro Recuerdo del Terruño, cuyo autor es el mercedario el escribano Eusebio Jiménez, donde habla de Juan, quien fuera su compañero de la Filarmónica y luego presidente de la República, y cómo los Iriarte Borda organizaban las fiestas durante el carnaval, contribuyendo con entusiasmo a lo necesario para que todos pudieran participar y divertirse. Allí, en la esquina de hoy, 28 de febrero, de Eusebio Jiménez, repartían pomos y papelitos que traían de la capital. La Filarmónica a la que hice referencia estaba bajo la dirección del maestro Facundo Alzola y la integraban los hermanos Núñez, los hermanos Iriarte Borda, José Zuluaga, los Domínguez, el doctor Serafín Rivas, Bautista Sumastre, Justino Tió, Tista, Eusebio Jiménez y otros. Dieron varios conciertos en el teatro y en la Plaza Independencia. Daban serenatas también. Y en un carnaval organizaron la comparsa Los Pescadores. Su idea era divertirse, pero terminó siendo un éxito. Desde sus comienzos, era común que el carnaval se convirtiera en una verdadera guerrilla de agua cayendo a torrentes desde balcones, azoteas y los carros. De huevos de cera llenos de agua, porotos, garbanzos, algún tomate que otro, todo servía. Y flores también. Prácticamente toda la población participaba en estas fiestas. Las autoridades, preocupadas por lo que sucedía, empezaron a reglamentar y organizar los festejos oficiales. En 1872 aparece la serpentina, transformándose en la reina del carnaval. Eran tantas las cintas de papel multicolores que se lanzaban que se armaba una espesa capa en el piso que había que retirarlas porque se enredaban en las ruedas de los vehículos y no podían avanzar. En 1874 se organizó en Montevideo el primer concurso oficial de comparsas en la Plaza Matriz, con 35 grupos, de los cuales 11 eran de negros. Los festejos, por distintas razones, habían decaído en 1885. Por esa fecha asume como jefe político y de policía de esta ciudad el teniente coronel Pablo Galarza, quien, gustoso de las celebraciones carnavaleras, dispuso implantar la alegría por decreto. Y lo cierto es que lo consiguió. Formó una comisión de vecinos que convocó a tales efectos, quienes planificaron los corsos con total éxito.
Se adornaron para ellos las calles Artigas y Asamblea, hoy Colón, entre las plazas Independencia y Constitución, hoy Artigas. Se pidieron a Montevideo miles de faroles a queroseno y algunos chinos de papel con velas para colocar en 150 arcos colocados sobre columnas, a su vez adornados con flores y ramajes de hinojo y mataojos. Muchas eran las personas y el tiempo que demandaba el encendido de las luminarias. El toque especial lo dio Galarza al hacer instalar en la Plaza Nueva, donde él tenía su residencia, haciendo cruz al cuartel, que había sido inaugurado ese año, 2 focos de luz eléctricos. Funcionaban con un motorcito propio y fue una verdadera revolución. Más si tenemos en cuenta que esto fue 2 años antes de que se probara en Montevideo y 12 años antes que se inaugurara en Mercedes. 12 comparsas participaron, una de ellas de señoritas. Las destacadas fueron los envidiosos, los pobres negros orientales, los hijos del pueblo y los hambrientos, que como dice Washington Locker en un artículo del diario Acción, que del hambre que sentían se comieran hasta la H, porque hambrientos lo habían escrito sin H. Desfilaron decenas de coches particulares, varios carros adornados y muchos jinetes pintorescamente ataviados. Además de las serpentinas, los papelitos, los huevos y demás proyectiles que se tiraban, se usaba mucho el pomo. Los farmacéuticos Casagrande y Milot, titulares de la botica alemana, que luego fue el Águila, trajeron 500 docenas de pomos, 6.000 pomos, los que resultaron insuficientes. El 20 de febrero de 1885 aparecía en el periódico La Reforma un artículo que decía lo siguiente: decimos esto a 2 individuos que cometieron un verdadero abuso. Se permitieron dirigir algunas frases insolentes a las niñas que componían la comparsa La Improvisada. Tengan presente esos sujetos que las niñas que componían La Improvisada fueron demasiado prudentes al no hacerlos castigar cual se merecían a los 2 desvergonzados. Y sepan que esas palabras solo deben usarse con ciertas gentes y en ciertas casas, que los tales acostumbran frecuentar, y en las que, según se ve, han recibido parte de la educación que practican. Ya lo saben los aludidos. Firmaba un observador. Luego del corso había bailes en el Club Progreso, el Orfeón Español y los de medio pelo en los barrios apartados. Gran repercusión tuvieron los corsos de flores, donde reinaba el romanticismo en el intercambio de flores entre damas y caballeros. Ramitos de violeta, claveles y rosas eran la reverente ofrenda. Esa época, sin duda, podría denominarse el carnaval romántico, dice Humberto Valdés. No solo participaban los jóvenes y adultos del carnaval, también los niños eran grandes protagonistas. En 1909, una compañía de zarzuela española llegó a Montevideo y dio origen a la creación de la primera murga. Con el tiempo, la murga se convirtió en una de las principales formas de expresión durante el carnaval y en una celebración icónica de la cultura uruguaya, integrada por grupos de músicos y bailarines que desfilan por las calles durante el tradicional evento, tocando música y cantando canciones satíricas. En nuestra ciudad, las primeras murgas aparecieron en 1915. Dice Justo Pozzolo: la comisión de festejos del año 1921 estaba integrada por los señores Ramón Rivas Maluzán, Seoanes y Olivera, Conrado Camp, Nicanor Pérez Rubín y Felipe Fernández Braga, quienes organizaron frente a la isla del Puerto un corso fluvial, cuyo éxito superó los cálculos más optimistas. Un sinnúmero de embarcaciones hermosamente adornadas e iluminadas con pintorescos farolitos circulaban conduciendo a bordo a numerosas familias, comparsas, murgas y alegres mascaritas. Los fuegos artificiales quemados en la parte norte de la isla resultaron muy bonitos, contribuyendo al éxito que alcanzó la fiesta,
considerada por las personas que la recuerdan como uno de los más hermosos de los carnavales mercedarios. En 1922 y en vísperas del carnaval, aparecieron en los diarios mercedarios las siguientes recomendaciones. No cometa guarangadas escudado en un disfraz. Respete a las damas. Juegue con agua pero no con baldes. No provoque a las mascaradas. Cada cual se divierte a su manera. Y decía, increíble que nadie quiere ser marqués. Esto sucedía en vísperas del carnaval de 1926. La persona en quien se tenía esperanzas manifestó que no aceptaba porque la última vez que lo había hecho le habían producido un chichón con un proyectil que le lanzaron en momentos de decir el discurso inaugural. Difícil fue, pero en definitiva encontraron el marqués del carnaval del 26. En 1930 fue donde las fiestas de carnaval alcanzaron un éxito inusitado. 2.000 personas y aproximadamente 400 vehículos desfilaron en el primer corso que tuvo una extensión de 5 kilómetros. Nuestro pueblo consagró a la Rambla como gran escenario de fiestas. Dice la voz de Soriano, y las grandes comparsas con sus distintos integrantes ataviados con atractiva y lujosa vestimenta, cada uno ocupando su puesto, ya fuera de músico, cantor, redoblante, farolero, portaestandarte o diablo, y los vendedores de versos dribleando dentro del gentío, y las atestadas mesitas que marginaban la costanera y las plazoletas, hacían de aquello una fiesta. Una sucesión de palcos atestados y kioscos que no daban abasto, carros adornados y vehículos descubiertos en interminable fila que encabezaba la carroza del Marqués de las Cabriolas. Todo en un fantástico ambiente de bullanguería, mezclándose con la sutil ironía de los murguistas o la punzante chanza del mascarito, entre la lluvia de papel picado, serpentinas, lanzaperfumes y el chorro helado del pomo. Farándula carnavalera que se esfumaba al apagarse las luces, dando inicio a los bailes populares frente a la plaza de deportes o a los más distinguidos en el ex Hotel Navarro. Ángel Bracera Saedo, hijo benefactor de este pueblo, en sus visitas a Mercedes se lo podía ver con entusiasta participación en las fiestas del carnaval, participando de los corsos que se hacían en la Rambla y de las reuniones bailables. Hoy hemos recorrido una parte de nuestra historia del carnaval y podemos ver cómo todas las artes se daban cita en él. Poesía, música, voces, trajes, coreografías, representaciones, maquillajes, todo unido en el dios Momo, en apuesta cultural que une los pueblos. ¿Recuerdan, estimados oyentes, el mágico atractivo de aquellos viejos carnavales? Deseo haberlos hecho revivir esas historias. Gracias, Centro Histórico y Geográfico, y al distinto material utilizado ya citados en esta columna. Que tengan ustedes un muy buen descanso, sigan en Puerto Cultura y en Difusora Soriano y nos encontramos el próximo sábado. Gracias. Continuamos en Puerto Cultura, en Difusora Soriano 1210 AM. Y ahora es momento de libros recomendados de la editorial Moadencroft. Hoy tenemos 3 libros. De uno ya hemos hablado y lo vamos a seguir haciendo, y los otros 2 creo que aún no los hemos mencionado en este espacio. Pero vamos a comenzar. Y para comenzar les voy a leer algo. A ver qué me dicen ustedes. Si yo les dijera lo siguiente. Aguárdenme un segundo. Aquí está. Si yo les dijera, como cada día entras silencioso, buscando la magia deseada, llevas en tu mano ese rollo que no dice nada y guarda todo. La oscuridad es tu cómplice, eres dueño de un conjuro misterioso. Transformas lo invisible en visible, lo negativo en positivo.
suspiras y alcanzas esas pócimas que agitas y viertes, seguro, como un alquimista. ¿A quién le recuerdan a ustedes estos versos? Sí, le recuerdan a la gran escritora, a la gran poeta Sandra Rush, que nació en Mercedes, aquí, en el departamento de Soriano. Sabemos que es escribana, sabemos que cursó el profesorado de literatura en el Instituto de Profesores Artigas, sabemos que también lleva adelante una gran obra en el Ateneo de Soriano, sabemos que ha escrito este poemario de luces y sombras. Sabemos que Sandra Rush está en todas las librerías del país, que nos representa, que ha ido a Chile, que ha ido a Argentina llevando su palabra, sus versos, en este libro de luces y sombras, que ustedes lo pueden adquirir, así que los invito a que la conozcan si todavía no la leyeron, de luces y sombras, un poemario que además está prologado por un gran dramaturgo uruguayo como Dino Armas. Sandra Rush, de luces y sombras. Ahora tengo un libro de cuentos llamado Pax Americana, del escritor y periodista Roberto Bennett, comentarista de cine y de política internacional. Roberto Bennett en Pax Americana nos trae varios cuentos que nos narra la tragedia, pero también los motivos, el porqué, temas sobre la guerra de Vietnam, pero que él no lo ficciona, o ficciona solamente la parte que un escritor debe hacer, porque todos estos cuentos que él nos trae aquí en Pax Americana ocurrieron, sucedieron, y algunos de sus protagonistas él los conoció porque Roberto Bennett estudió marketing y comunicación en Estados Unidos, y estando allí cuando se estaba sucediendo la guerra de Vietnam, él tuvo algunos compañeros que habían vuelto de la guerra y les comentaron estas historias, compañeros de universidad, así que digamos que todo lo que él nos cuenta acá no son historias inventadas, sino que son historias de vida, historias que nos muestran o nos dan un reflejo de por qué esta guerra fue lo que fue y lo que significó para la sociedad norteamericana y para lo que significó para el mundo. Pax Americana, de Roberto Bennett, en todas las librerías del país. Otra publicación de Editorial Moadencroft. Y el último libro que les voy a mencionar hoy es Mi novio el doctor, de Valeria Echenique. Ella es una gran escritora también. Ella es bioquímica, es licenciada en bioquímica, trabaja para una dependencia del Estado relacionada con el crimen. Ella, como ustedes están acostumbrados a ver hoy en series televisivas, ella analiza justamente ese tipo de situaciones. Valeria Echenique nos cuenta, es una gran escritora además, que nos cuenta una historia que es una ficción sorprendente sobre Majo, una mujer soltera que ronda los 30 años, que se expone a un cúmulo de situaciones personales que la enfrentan a sus propios miedos y prejuicios. Aquí aparecen personajes claramente identificables. Esta historia, en la vida de todos, ¿no? Esta historia fluctúa entre la comedia y la incomodidad de la relación sentimental con un médico que solo existe en su propia mente. Una historia increíble, increíble también como para hacer una película. Mi novio el doctor, de Valeria Echenique, también de Editorial Moadencroft, en todas las librerías del país. Pax Americana, de Roberto Bennett, y De luces y sombras, de Sandra Rush. 3 libros imperdibles para ahora, para el verano, que hay un poco más de tiempo y hay licencias. Amigos, nos encontramos en la próxima emisión de Los Recomendados, de Editorial Moadencroft. Continuamos en Puerto Cultura y en Difusora Soriano 1210 AM, donde recibimos a la escritora y periodista María Noel Requesén para hablar de cine, como todos los sábados. Hoy continuamos tratando, o ella, mejor dicho, va a continuar tratando lo que refiere al subgénero live action y todas las curiosidades que forman parte de este tipo de películas,
pero María Noel se va a enfocar en un film muy conocido, pero mejor que ella nos cuente todo esto. Así que recibimos a María Noel Requesén en su columna de Séptimo Arte 21. Adelante, María Noel. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Daniel, y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como todos los sábados en este segmento hablamos sobre cine, sus distintos géneros cinematográficos, los contextos históricos, cómo nos muestran y desarrollan los distintos roles femeninos y masculinos y muchas más curiosidades de el séptimo arte. Hace 2 sábados atrás comenzamos un nuevo género cinematográfico, a mí me gusta llamarlo más subgénero, que es el live action. Ya hablamos de la traducción exacta, que sería acción real, pero básicamente el live action lo que significa trata de aquellas películas que no tienen animación, es decir, que tienen protagonistas de carne y hueso, locaciones reales, ciudades, países o estudios cinematográficos, es decir, no utilizan la técnica de la animación. Y ya habíamos dicho también que si tomamos la definición así tan exacta, todas las películas que no son de cine animado serían live action, pero popularmente en lo que es el cine del siglo XXI se le llama al género live action, a las películas live action, a aquellas remakes de los largometrajes animados de antes. El sábado pasado comenzamos hablando de Maléfica, que fue uno de los grandes hitos de este nuevo género. Si bien Maléfica no es una remake de alguna película animada de antes, sino que toma el personaje de la malvada de la Bella Durmiente, bueno, se le encuadra dentro de este género porque es tomado un personaje no principal, pero muy importante de una película animada y se lo lleva a live action y nos cuenta la historia. Hoy vamos a hablar de otra película, también yo ya les había dicho hace unos programas que vamos a seguir dentro de Disney para hablar de live action, y hoy le toca el turno a una película del año 2015 que es La Cenicienta, que es la remake de aquella de la década del 50. La de 2015 está protagonizada por Lily James en el papel de Ella Cenicienta y la grandiosa y maravillosa y excelsa actriz Cate Blanchett como la madrastra. En este caso de La Cenicienta, en esta remake, Disney toma la misma idea de Maléfica. ¿Cuál era? Explicarnos un poco más la historia detrás de estos personajes. Ya habíamos dicho que Maléfica viene a ser como una especie de, no sé si de justificación, pero nos cuenta un poco más por qué Maléfica era tan malvada. En Cenicienta pasa más o menos lo mismo. Hay muchas diferencias con respecto a la de los años 50. ¿En qué sentido? No tanto los personajes, pues los personajes, los que eran buenos siguen siendo buenos, los que eran malos siguen siendo malos, pero en la historia hay muchísimos cambios y como dijimos, estas películas live action vienen a contarnos un poco más, a explicarnos más de qué se trataba la historia, en este caso de Cenicienta. Por ejemplo, en la película animada nosotros sabemos que Cenicienta tiene un padre que es viudo y que se casa con una señora que tiene 2 hijas. Hasta ahí llegamos. En cambio, en la película del 2015 de la live action nos cuentan un poco más de la historia de Cenicienta y es más, le ponen un nombre, no es solo Cenicienta, sino que en la live action del 2015 se llama Ella. Y nos cuentan un poco más, hasta nos muestran a la madre. La historia comienza con Ella de niña, viviendo en su casa con su madre y su padre, y la madre es un personaje que si bien aparece en lo que podemos decir el prólogo de la película, es un personaje importante porque va a marcar la vida y la historia de Ella.
porque cuando su madre en los últimos instantes de vida quiere hablar con su hija Ella y le dice: ante todas las situaciones de la vida, sé valiente y bondadosa. El ser bondadosa es tu poder. Eso marca a nuestra protagonista, a Ella, que a lo largo de su vida va creciendo y nos muestra esa bondad que tiene, que también la tenía en la película animada, pero en esta live action nos explican, bueno, ¿por qué? Porque algunas veces, ya habíamos hablado que las princesas de los largometrajes animados hasta podían ser un poco, muy entre comillas, tontas, ¿no? Pero acá en Cenicienta Disney y en la live action nos cuenta, bueno, ¿por qué Cenicienta es tan bondadosa? Después otro no cambio, pero una curiosidad de esta película, es que en el vestuario de los personajes ya nos muestran la diferencia de personalidad. Por ejemplo, la protagonista Cenicienta durante todo el largometraje de live action está vestida de colores pasteles, claros, que nos dejan ver, bueno, un rasgo de su personalidad, de su ternura. Y Lady Treyman, que es su madrastra, siempre está vestida de colores fuertes en contraste con los pasteles de Cenicienta. Como habíamos dicho la semana pasada, en Maléfica nos explican un poco de la historia de ella y tal vez un poco para justificar la maldad. En el caso de Cenicienta, con la madrastra, con Lady Treyman, pasa lo mismo. Nos muestran un poquito de su historia para entender por qué ese resentimiento y ese odio hacia Cenicienta. Sobre el principio de la película, cuando ya la madrastra llega, se casa con el padre de Cenicienta y llega a la casa, ahí nos dejan ver un poco más de la vida, nos muestran que la madrastra era muy, entre comillas, fiestera, lo social, le gustaba organizar celebraciones en su casa. Y ahí ella escucha una conversación de Cenicienta con su padre donde hablan de la madre. El padre ahí dice que la extraña todos los días, que hasta el día de hoy la ama, y podemos ver en las expresiones de Cate Blanchett, que son maravillosas, podemos notar un poco el dolor y el resentimiento de escuchar que su marido aún sigue pensando en su difunta esposa. Eso le sigue creando más resentimiento hacia Cenicienta, que es muy parecida físicamente a lo que era su madre. Después, también tenemos, ¿por qué? Porque uno puede decir, Cenicienta, ¿por qué no se fue de la casa si veía que la trataban mal? Porque uno dice, bueno, me trata mal en mi casa, me voy, busco algo y me voy. Y acá nos explica, en la live action nos explica, porque hay una escena que ella conversa con una de las ex empleadas que tenía en la casa, está en el pueblo, y ella dice, ¿por qué no te vas de la casa si te tratan tan mal? Porque le hice una promesa a mis padres que amaban esa casa y les dije que la iba a cuidar y nunca la iba a dejar. Entonces, estas películas live action, como vemos, nos explican un poco más de toda la historia y hasta nos dan razones, desarrollan un poco más, no son historias planas, sino que tienen mucho más desarrollo, nos hablan un poco del pasado y mismo los personajes también cambian. Hay un personaje que a mí me encanta mucho, que es el Hada Madrina. El Hada Madrina en la versión animada era como una abuela, esa tía regordeta, simpática, pero en cambio en la live action, que recuerden que es del 2015, el empoderamiento de la mujer pasa a ser el Hada Madrina, que es otra gran actriz, Lena Boham, que no me sale muy bien el apellido, pero ustedes ya la conocerán. Es como esa tía moderna, ¿no? Que le compra ropa a su sobrina, que quiere que su sobrina sea glamorosa, etcétera, etcétera. Como a mí me encanta ver el contraste de la película animada con la live action de los personajes y cómo Disney quiere adaptar a sus personajes a la época de ahora, ¿no? Al siglo XXI, con todos los cambios que ha habido.
Bueno, los dejo por acá y la semana que viene vamos a seguir con live action, pero no les voy a decir la película, voy a dejar que sea sorpresa. Como siempre les digo, www.marianoelrequesens.com para que me conozcan un poco más y también sobre mi libro La Pequeña Biblioteca. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau. Bien amigos, dejamos el cine atrás y pasamos a la literatura. Para esto recibimos a la escritora Paula Enoder, que desde Múnich, desde Alemania, ella siempre está colaborando con su columna Palabras en Red para Puerto Cultura. Paula Enoder es autora de un gran poemario llamado Como bálsamo para ruiseñores. Les sugiero que también lo consigan porque Paula Enoder es una exquisita poeta. Y hoy nos va a acercar a otra escritora, otra poeta, también y gestora cultural como lo fue Nancy Barceló, autora de una cantidad de libros, pero también una persona reconocida por su trabajo en la Feria del Libro y del Grabado, porque fue la impulsora de este proyecto que ya forma parte de la historia cultural que refiere a los autores nacionales de nuestro país. Y también, obviamente, se reciben literatura de todo el mundo hoy en día, pero antes, en sus comienzos, era eso, la Feria del Libro y del Grabado, donde habían exposiciones también de arte plástico, de fotografía, una fiesta en aquellos años, muchos años, donde Nancy Barceló realmente lo dio todo. Pero con ustedes y con nosotros, hoy Paula Enoder contándonos sobre la vida y la obra de Nancy Barceló en Puerto Cultura. Nancy Barceló. No me digas que hay luz, que hay aire, que hay respiración, que hay silencio adentro de mis huesos. No me digas que tengo todavía agua y sangre, mar tendido, tierra abierta. Nancy Barceló nació en la localidad de José Valle y Ordóñez, en el departamento de La Valleja, el 10 de julio de 1931. Fue una poeta, editora y gestora cultural. Barceló integra la llamada Promoción o Generación del 60. Pertenece a una vertiente de escritores como Juan Cunha, Mario Benedetti, Salvador Puch, Gladys Castelvecchi y Circe Maya. Después de terminar sus estudios secundarios, se mudó a la ciudad de Montevideo, donde permaneció hasta su muerte en septiembre de 2007. A comienzos de los años 50, se dedicó a la enseñanza de la literatura, coincidiendo con la publicación de algunos poemas en semanarios capitalinos. También en esa década se desempeñó como funcionaria de los servicios culturales de la Intendencia Municipal de Montevideo. Organizó la Feria Nacional de Libros, Grabados, Dibujos y Artesanías entre 1961 y diciembre de 2007. Fue periodista en Canal 5 y directora de la Galería y Teatro del Notariado. Fundó la revista bimensual 7 Poetas Hispanoamericanos entre 1960 y 1965. En el invierno de 1960, Nancy Barceló, junto con los poetas uruguayos Washington Benavides y Circe Maya, editaron el primer número de la revista de poesía ilustrada, llamada así, en referencia al primer grupo de poetas que se publican en la revista. Ellos son Elsa Lira Caeiro, Circe Maya, Washington Benavides, el chileno Efraín Barquero, el argentino Héctor Schanofer, la uruguaya Elsa Witzel y Nancy Barceló. En 1963 creó Ediciones Populares para reeditar obras de escritores uruguayos. Recibió múltiples distinciones. Premio Municipal de Poesía, año 1959, 1962 y 1969. Premio Florencio de la Asociación Internacional de Críticos Teatrales, Premio Morosoli y Premio Homenaje de la Academia Nacional de Letras 2007, por su fecunda trayectoria como promotora y difusora del libro en nuestro país. La poeta publicó en total 13 libros de poesía: Tránsito de Fuego, 1954,
Círculo Nocturno, 1959, Cantares, 1960, Cielo Solo, 1962, Razón de la Existencia, 1964, Barajando, 1967, Las Pruebas de la Suerte, 1969, El Pan de Cada Día, 1975, Las Coplas de Nico Pérez, 1978, Los Músicos Continúan el Juego, 1983, Los Símbolos Precisos, 1986, Hay Otros Mundos, pero vivo en este, 1993, de Sortilegios, 2002. En 2011 se editó su obra reunida bajo el título El velo magistral que esconde todo. El crítico Emir Rodríguez Monegal sostuvo que es tal vez la voz más apasionada de su generación. Según Virginia Mesías, la poesía de Nancy expresa una intensidad contenida, sobria, no desborda, mantiene un equilibrio que la vuelve elegante. Ese cuidado en el lenguaje, que no deja de transmitir emoción, se observa también en la ubicación del texto poético en la página, en el gramaje y color del papel, en el formato del libro. Ricardo Pallares celebra la escritura de Bacelo. En la expresión austera de Nancy Bacelo, controlada por imperativos de su idiosincrasia, hay un centro irradiante en y para toda la obra. En nuestra opinión, es la felicidad adulta que no se encuentra. Pero el oficio de vivir exige integridad, capacidad de ir más allá de uno mismo. La poesía de Nancy Bacelo lo ha logrado. Benedetti señaló sobre la obra poética: los enfoques tensamente líricos de Bacelo constituyen en cierto modo rodeos y alusiones a un episodio hecho recuerdo que es habitualmente escamoteado a su lector. Pero ese escamoteo no solo imparte a la obra un misterio que la encarama a otra dimensión más trascendente, sino que además une las imágenes en una extraña coherencia. Es como si visibles hilos unieran todas las palabras a un núcleo invisible. Luis Bravo dice de la poeta: con un lenguaje que conjugó intensidad y ceñido verbal, su poesía barajó razón y misterio. Prefirió lo asordinado a lo altisonante y destino sumido a cabalidad. Nancy Bacelo cifró en cantos su día a día, con la íntima certeza de que la poesía permite andar de otra manera por este mundo. Cerramos entonces este segmento con un poema de Nancy Bacelo perteneciente a su libro Tránsito de Fuego. Yo no sé de cenizas, sé de fuego. No me conforman formas contraídas. No sé tocar el frío, no lo puedo. Ni sé vivir así, desposeída. Quiero atajar el aire, contraerlo, secar el viento que levanta cieno, mostrarte qué fragor el poseerlo, decirte por qué vivo, por qué peno. Y me miro las manos y me miro este ardor y esta llaga que se crecen, este dolor y ya no respiro porque crezco de nuevo aunque me cesen. Continuamos en Puerto Cultura, en Difusora Soriano, y ya en el cierre vamos a entrar en este espacio llamado La Lupa Literaria, donde hoy no les voy a analizar una obra, pero vamos a conversar un poquito sobre cómo leer y cómo es el aprendizaje para leer y también para escribir. Sin lugar a dudas, esto que le estoy diciendo es algo básico, ¿no? Si no te gusta leer mucho, bueno, nunca se va a llegar a ser un buen escritor, quizá ni a ser un escritor. Pero el gusto por leer es fundamental porque es necesario estimular el intelecto para poner en funcionamiento ese mundo por descubrir y los motivos que llevan a un autor a realizar una obra en particular. Para esto, necesariamente hay que leer las obras y las biografías de quienes escribieron
estos libros, cualquier libro, ¿no? Porque es necesario leer sí o sí para entrar en el universo de otros y luego poder hacerlo en el nuestro. Siempre se aprende y eso es lo importante. Lo importante es saber que también es qué leyeron otros escritores, lo que pensaron alguna vez para desarrollar sus propias obras. Y nos preguntamos cuáles son las pautas, cuál es el criterio. Y me refiero a qué pensaron, o qué creyeron, o sobre qué se enfocaron los profesionales, ¿no? Lo que lograron enseñarle al mundo su arte. Y a veces se ha entrado en discusión sobre si los artistas, los escritores ya conocidos y consagrados, siguen leyendo o no. Y claro que siguen leyendo. O sea, no se puede abandonar. Es como si un músico no escuchara música, ¿verdad? Siempre se lee. Esto es fundamental porque es parte de esa comunicación que el propio escritor tiene. Y así como se comunica con sus posibles lectores, también se comunica a través de los escritores que a él le han interesado. Entonces así va descubriendo cuáles son los gustos y por qué sucede lo que sucede en el mundo del proceso creativo de otro. Entonces volvemos a lo que les decía recién. Hay criterios, hay pautas, hay un método. O sea, ¿hay alguna recomendación útil en todo esto que contribuya a nuestra forma de escribir? Bueno, vamos a ver entonces cómo otros escritores lo han hecho, ya que nosotros todos los que escribimos somos herederos de esas obras y los escritores que nosotros hemos leído siempre nos van impregnando algo. Y no se trata de copiar, se trata simplemente de saber qué camino eligieron para nosotros hacer nuestra propia variante. Si no, no hay manera de crecer. Siempre estamos aportando algo. Como les decía, somos herederos de una obra larga, ¿no? De una gran tradición literaria con la que nos hemos ido formando. La sociedad toda se ha empapado de los distintos puntos de vista que hicieron posible determinados escritos o determinadas obras literarias. Y sí, dije que había que leer mucho, pero no es posible leerlo todo. Uno debe ser muy cuidadoso y selectivo con lo que lee, porque es la manera de aprender, porque lleva su tiempo. Entonces, para podernos organizar en la selección de la lectura y no perdernos en la cantidad de publicaciones que nos rodean, el criterio más recomendado es el de elegir un momento histórico. Ojo, esto es una posibilidad, ¿no? Hay otras, pero puede ser una. Elegir un momento histórico, una época, leer lo que se publicó dentro de ese contexto histórico y allí entonces podemos conocer lo que ocurrió en ese periodo y cómo un contexto social afecta la creación de los artistas. Por ejemplo, en el siglo XIX, ya que hoy Sandra Rush al comienzo del programa hablaba sobre el carnaval, y bueno, uno puede pensar cómo la literatura, la música, la sociedad, los hechos en el mundo fueron influenciando en el carnaval. Entonces, si nosotros vamos a lo que ocurría en el siglo XIX, vamos a encontrar muchas respuestas sobre lo que afectó y en lo que derivó a la creación, por ejemplo, de escritores como Edgar Allan Poe, como Oscar Wilde, como Lewis Carroll, como George Sand. Si fuéramos al siglo, no sé, al siglo XV, podemos saber lo que le impactó más a Isabel I de Castilla, a Margaret Kemper o a Juan de Manera. Entonces, aquí lo que podemos analizar es las conexiones que había entre lo que leía ese autor y lo que podía ocurrir, no sé, en Inglaterra, en China, en Uruguay, ¿verdad?
o en la banda oriental. O sea, siempre hay ese tipo de conexiones, porque la gente se mandaba cartas, se mandaban libros, traía obras de arte, venían cuando digo, si venían a nuestro país, ¿no? Pero también había gente que viajaba para el exterior y se encontraban con todo un mundo creativo que luego cuando llegaban a nuestro país lo volcaban en su creación y así iban modelando ese presente que hoy se transforma en ese material que hemos heredado. Porque esto no se aprende en una clase, en un curso, ni en el liceo, ni en la universidad. Esto se aprende justamente cuando se hace foco y se va a estudiar todo lo que ocurría en determinado tiempo y cómo impactaba en determinado momento para ese autor en particular. El otro criterio se puede utilizar en elegir un autor y estudiar su vida, su obra, y leer todo lo que se pueda sobre ese autor, un solo autor. Y así uno se convierte en un experto de ese escritor, ¿no? Y nada más. Pero lo que pasa es que esto puede llevar mucho tiempo, puede llevar más de un año. Entonces, bueno, uno se convierte en un experto de alguien si le interesa por algún motivo en especial. Y de esa manera pueden haber otros criterios, ¿no? Se puede elegir una corriente literaria y abordar el tema desde ese lugar. Entonces podemos ir leyendo todo lo que había de repente sobre el romanticismo o en el simbolismo o sobre el realismo. Y así se van a ir descubriendo los autores que hay en cada corriente literaria. El último criterio que les menciono ahora es, por ejemplo, leer un género literario, y uno puede elegir todo lo que hay sobre ciencia ficción, sobre novela negra, sobre náutica, sobre erótico, sobre aventuras. Pero bueno, vuelvo a lo que decía sobre un solo autor. Esto lleva su tiempo y sí, nos vamos a convertir en alguien con mucho conocimiento sobre determinada cosa y no sobre todo en general. Pero bueno, son opciones, son maneras y es una forma también de que si uno está muy orientado hacia un género en particular, bueno, saber sobre lo que hay en ese género y elegir ese camino para no perder tiempo. Y de eso se trata leer y aprender. Bueno, continuamos y nos vemos en la próxima emisión de Bajo la Lupa, aquí en Puerto Cultura. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque de eso se trata, como digo siempre, de compartir un buen momento entre amigos una noche de sábado. Le mandamos saludos a nuestros queridos escuchas en el residencial Ricardo J. Braceras. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por este espacio en el que nos han permitido desembarcar para encontrarnos con ustedes y disfrutar. Disfrutan ustedes y disfrutamos nosotros en hacer este programa. En mi nombre, Daniel Kors, y en el nombre de Sandro Rash, de María Noel Requesón y de Paula Enoder, les damos las gracias. Nos encontramos la próxima semana en otra nueva emisión de Puerto Cultura, pero no se vayan porque aún continúa toda la programación para el fin de semana de esta gran radio como es Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Que pasen bien. Hasta luego, nos encontramos el próximo sábado.